¿Qué pasaría si te dijera que México es una de las promesas para convertirse en una de las próximas potencias del mundo? Esto para el año 2050 en adelante, así que quédate en este video. Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo por qué México se podría convertir en una superpotencia en los próximos años y por qué se dice que actualmente ya se está encaminando hacia estos objetivos. De hecho, el día de hoy exploraremos los motivos por los cuales México tiene el potencial para convertirse en una potencia mundial. México actualmente es la 15ª economía más poderosa del mundo y la segunda de América Latina, así que examinaremos los aspectos económicos, sociales, demográficos y políticos respaldados por números y datos reales comparativos con otros países. ¿Listos? ¡Comenzamos! En términos económicos, México tiene diversos factores que lo colocan en una posición privilegiada. En primer lugar, su ubicación geográfica, estratégica, que le brinda una ventaja competitiva en el comercio internacional. Esto al ser vecino de la mayor economía del mundo, tener acceso a dos de los océanos más importantes del planeta y una infraestructura en desarrollo. De hecho, de acuerdo con el Banco Mundial, México es el 10º país más grande del mundo en términos de exportaciones, aunque según la OMC, las exportaciones mexicanas se posicionan en la 13ª posición. Un punto importante respecto a la economía mexicana es que México ya está muy lejos de ese país de los 60, 70 que solamente dependía del petróleo. México ha buscado diversificar su economía. Esto quiere decir que ahora ya la economía mexicana está seccionada o fragmentada en diversos rubros o diversos negocios, lo cual, si México fuera una empresa, significa que ahora México ya no solamente vende, por ejemplo, petróleo, sino que ahora vende pantallas, vende automóviles, también tiene sectores interesantes como el de la aeronáutica, tiene agricultura, tiene ganadería, es decir, tiene muchísimos negocios los cuales le permiten tener ingresos muchísimo más altos, y tal es así el caso que actualmente México ya solamente depende del 7% del petróleo en toda su economía, es decir, el 7% del Producto Interno Bruto de México depende del petróleo. Fuera de eso hay otras actividades económicas que han tomado más fuerza en los últimos años, y ahora México ya no solamente exporta lo que son materias primas, sino que ahora también tienen una gran manufactura, es decir, ahora la mano calificada ha permitido que estas empresas traigan esas materias a México y ahora aquí se hagan estas pantallas, teléfonos, etcétera. No solamente eso, México actualmente también es uno de los mayores exportadores de vehículos a nivel mundial, y no solamente eso, sino que también México se ha posicionado en los últimos años como uno de los exponentes en el sector turístico. Es decir, sin ir más lejos, aprovechó muy bien el sector de todo lo que hubo del encierro con la pandemia, y esto le permitió colocarse en la posición número 7 del ranking mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha destacado que México es una economía emergente con un crecimiento prometedor. En 2022 se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.1%, superando el promedio mundial, y aunque la economía mexicana apenas se va recuperando del encierro con un Producto Interno Bruto en 2022, se espera un crecimiento en los próximos años, lo cual se ha visto beneficiado con algunas decisiones acertadas que han beneficiado al país, y teniendo algunos ejemplos positivos como la apreciación del peso mexicano, que al día de hoy se encuentra cerca de los 17.50 pesos por dólar, marcando la mejor apreciación de la moneda en las últimas décadas, aunque esto evidentemente no es suficiente para detener la inflación, que se ubica cerca del 8%. Escenario social. En términos sociales, México cuenta con una rica diversidad cultural y una población joven y enérgica. Según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, la población mexicana tiene una edad promedio de 28 años, lo que implica un gran potencial en términos de mano de obra y consumo interno. Además, la descentralización de oportunidades económicas, en las cuales en décadas anteriores las únicas formas de tener oportunidades eran migrando a la Ciudad de México o hacia los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente el desarrollo económico y profesional ya es posible en cada uno de los estados de la República, aunque aún se sigue viendo la diferencia marcada entre el poder adquisitivo de los ciudadanos del norte a los del sur del país. Además de esto, México cuenta con una fuerza laboral altamente capacitada, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha destacado los avances en materia de educación en México, donde la tasa de matriculación en educación superior ha aumentado significativamente en las últimas décadas, lo cual ha derivado en mano de obra especializada, ya que antes solamente se tenía mano de obra en el rubro obrero de fuerza. Sin embargo, actualmente, al aumentar el grado de especialización, ya se cuenta con sectores muy especializados en México que atraen inversión extranjera, como es el caso de la industria aeroespacial o de tecnología, aunque aún queda mucho por avanzar en el tema para crear mentes ilustres que creen empresas nacionales aprovechando toda esta mano de obra especializada.
De hecho, el motivo demográfico es uno de los más importantes para que un país se convierta en una potencia, pero que sin embargo no se le da tanta difusión como a los demás. Y estamos hablando de la tasa de natalidad de un país. Es decir, un país podrá ser muy desarrollado, tener mucha tecnología, tener una gran industria. Sin embargo, si ese país no tiene tasa de natalidad alta, esto le va a permitir que en algunos años no tenga el desarrollo esperado. Ese es el caso, por ejemplo, de Japón y algunos otros países de Asia, en los cuales actualmente esa tasa de natalidad ha quedado muy por debajo. Y esto evidentemente es una preocupación para los países, ya que si el día de mañana toda su población es de edad avanzada, va a permitir que evidentemente no haya fuerza laboral en el país que permita mantener el estilo de vida actual de los ciudadanos. Eso efectivamente en México es algo que aún se tiene bajo control, pues actualmente las mujeres tienen una tasa de natalidad de entre 2 a 2.5 hijos por mujer, lo cual está por encima de muchos países de la Unión Europea. De hecho, México posee una población en constante crecimiento. Según el Banco Mundial, se estima que para el año 2050 México se convertirá en el quinto país más poblado del mundo. Esta expansión demográfica brinda nuevas oportunidades de mercado y desarrollo para el país. A su vez también, la creciente clase media mexicana está impulsando el consumo interno y generando una mayor demanda de bienes y servicios. Esto ha sido reconocido por el Banco de México, que destaca el importante papel de la demanda interna en el crecimiento económico sostenible, lo cual crea condiciones para que las empresas sigan creciendo y haya más derrama económica. Sin embargo, un problema latente son los bajos salarios frente a un incremento generalizado de todas las cosas. Mientras que antes con un trabajo como profesionista podías comprar una casa, un auto y mantener una familia, ahora eso es imposible debido al bajo poder adquisitivo actual de los mexicanos. Pero no todos son malas noticias. De hecho, en el ámbito político, México ha experimentado importantes transformaciones en las últimas décadas. La estabilidad política y la implementación de reformas estructurales han generado un entorno propicio para la inversión y el desarrollo. Y si bien es cierto que algunas decisiones han sido acertadas y han beneficiado al país, por otro lado, otras muchas han frenado el crecimiento de algunos sectores. Sin embargo, tú ponme qué opinas al respecto. Y es así como México también es un país que lo siguen atormentando muchos demonios desde hace varias décadas, y uno de esos ejemplos es precisamente la corrupción. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México ha mejorado significativamente en la lucha contra la corrupción, lo cual genera confianza para los inversionistas nacionales como internacionales. Sin embargo, México aún está muy lejos de posicionarse como uno de los mejores en el sector, igualando el récord de Dinamarca o Finlandia. De hecho, en 2022, según el índice de percepción de la corrupción que evalúa a 180 países, México se posiciona en el lugar 126 de 180, siendo la última posición del G20, que engloba a las 20 economías más poderosas del globo, por lo que no todos son buenas noticias. Tratados comerciales. Algo que no es innegable es que México ha establecido una amplia red de tratados comerciales. De hecho, este rubro también es uno de los más importantes del mundo, posicionando a México en la 7ª posición mundial con 23 tratados de libre comercio, incluyendo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, lo cual le brinda acceso preferencial a importantes mercados globales y promueve la inversión extranjera directa, aunque se podría mejorar para explotar al máximo no solo el tratado con Estados Unidos y Canadá, sino reforzar las exportaciones a otros países como Asia, que es actualmente el mercado más grande del mundo, o con América Latina, donde por su cercanía es una oportunidad de negocio innegable. Nearshoring. Derivado de los cambios geopolíticos que trajo el encierro, es bien sabido que muchos países como Estados Unidos se dieron cuenta que algunos países tenían el control total de algunas actividades importantes a nivel mundial, como es el caso de China, siendo el mayor exportador y productor de todo el mundo, o también el caso de Taiwán como máximo exponente de semiconductores y chips. Es así como también tenemos el caso de los Emiratos Árabes Unidos como exponente petrolero, entre otros ejemplos que han hecho que se voltee a ver a otros países que quizás no tengan la misma capacidad, pero que a mediano plazo puedan quedarse con gran parte de este pastel, y uno de esos pocos países privilegiados es México, quien tiene muchas cosas a favor para traer el nearshoring: una mano de obra barata, una moneda barata pero estable, una estabilidad social que fomenta la inversión como es el caso de la Mega Factory de Tesla, además de una mano de obra especializada, recursos naturales enormes y una infraestructura carretera, ferroviaria, marítima y de aviación sólida que permiten el movimiento de mercancías hacia todo el mundo. Todo esto trabajando en conjunto y de forma eficaz, lo cual puede ser una gran oportunidad que México debe aprovechar.
Así que en resumen, como puedes ver, México tiene evidentemente algunas cosas que debe de mejorar y arreglar para poder posicionarse como una potencia mundial. Sin embargo, sí tiene muchos factores y muchas cosas que le permitirían a un mediano o largo plazo posicionarse como uno de los 10 países más importantes de todo el mundo. Así que tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas, cuáles son algunos de los retos que México tiene que sobrellevar. Evidentemente la corrupción es uno de ellos, la tasa de natalidad también deberá de mantenerse en niveles estables, una estabilidad política le permitiría a México mantener todos sus proyectos y miras hacia estos objetivos. Así que lo más interesante sería que tú me pongas en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto y si crees que México evidentemente puede llegar a convertirse en una de las potencias mundiales en el año 2050. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, recuerden que siempre estamos en todas las redes sociales, síganos en Instagram y nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.